Digámosle al Señor que podamos entender su palabra. Amén. Inicia la oración, hermanos, por favor. Padre Celestial, invocamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites adorarte, glorificarte, agradecer tu nombre. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que ha venido. Señor, habla a mi vida, a mi corazón, que podamos reconocer tu obra, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano, por cada amigo. Háblanos, oh Dios, conforme a tu palabra. Mira mi necesidad, mi dificultad, Señor, en el nombre de Jesús. Lo rogamos a ti, soberano Dios. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, de los muchos pasajes que nos habla la Biblia, de lo que hizo Jesús, nos narra entonces la historia de este hombre. Y antes de mirar bien el tema, la narración nos habla de cómo este hombre, que tenía una legión de demonios. Ustedes saben que una legión se componía de 6.000 a 7.000. Una legión es un número en Roma que se constituye de 5.000 a 6.000 soldados. Y cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿cómo te llamas legión? Porque somos muchos. Entonces nos narra cómo aquel hombre fue liberado, fue salvado, y cómo Jesús lo comisiona. A diferencia de otras veces que Jesús sanó a otras personas, les digo, no lo digas a nadie, ¿cierto? El caso de un hombre ciego que lo llevaron y le dijo, vaya a su aldea, pero no lo diga a nadie. Y en muchas ocasiones Jesús le dijo a muchos que no dijera a nadie quién lo había sanado, cómo lo habían sanado. Pero a diferencia de en contraste de encontramos que Jesús le dice, vaya y cuente, ¿cierto? Y dice que fue por toda la ciudad contando o publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La diferencia del contraste es porque esta era una ciudad gentil. ¿Se da cuenta usted? Porque les gustaba como que la ganadería de los cerdos o apacentar cerdos, mientras que en Israel esto no sucede. Es una abominación para Israel tener cerdos o conservar cerdos. Y entonces era una ciudad gentil en donde inmediatamente no recibieron a Jesús ni glorificaron a Jesús por lo que él había hecho en aquel hombre endemoniado. No hicieron nada. Y por eso Jesús, al salir de la ciudad y no quedarse allí, porque dice allí la palabra que le dijeron a Jesús que se fuera, ¿cierto? Que se fuera de sus contornos, que no estuviese allí. Entonces Jesús deja a este hombre, como por decir algo, contando la misión o hablando de lo que Dios había hecho. Y la misión fue: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque la gente de esa ciudad sabía quién era aquel hombre. Seguramente era un hombre importante. La condición que tenía, ¿cierto? La condición que tenía era, dice la palabra, que vivía desnudo en los sepulcros, aterrorizaba a las personas que de pronto pasaban por allí. Y dice el verso 29 que hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Lo amarraban y, rompiendo toda clase de ataduras que le colocaban, dice que iba a los desiertos. Entonces uno mira y se da cuenta todo lo que el Señor Jesús hace en la obra de aquel hombre. Y por eso, al no quedarse Jesús, le dice: vaya por toda la ciudad y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios. Para que una persona pueda contar lo que Dios ha hecho,
si lo aplicamos ya a nuestro contexto, primero tenemos que reconocer la condición para no saber, porque hay personas que dicen, bueno, y alguien podrá decir, bueno, es que normal, yo estoy vivo, yo estoy bien, y no hay un reconocimiento de Dios, del hombre hacia Dios. Y el hecho de que usted y yo estemos vivos hoy acá no es porque usted sea muy de buenas o porque esté rezado o cruzado, porque hay gente que dice, no, yo estoy rezado, a mí no me entra bala, no me entra nada y estoy bien, y cierto, no hay un reconocimiento. Y hay personas que están vivas porque dicen mi abuela o mi papá o alguien que sabe de hechicería y sabe de cosas, dice que está vivo, pero realmente uno debe de reconocer y saber la condición del hombre. Si miramos la condición que el hombre tiene hoy en día, si el hombre llega a morir sin Dios, por muy importante que sea, por mucha historia que haya hecho en esta humanidad, o en el país, o en la ciudad, o en el departamento, por muy importante que sea esa persona se va a morir sin el Señor. Y la palabra de Dios dice que allá en el día del juicio aparecerá. Dice Apocalipsis, vi a la gente, a los pequeños y grandes de pie delante de Dios. Vi gente grande y pequeña, y esa gente grande y pequeña de pie delante de Dios en el juicio era la gente importante y gente muy importante que habrá en el día del juicio. Gente que hizo historia en el mundo y gente que simplemente pues fue alguien que nació y que se murió en el pecado y la maldad, pero que allá va a estar en el día del juicio. Entonces, ¿qué tan importante es reconocer cuál es la condición del hombre? Y si miramos la condición del hombre, Isaías describe, Isaías capítulo 1, describe entonces de una forma poética y de una forma como espiritual la condición que tiene el hombre sin Dios, en el pecado, en la maldad. Dice Isaías capítulo 1, el verso 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice el verso 5: ¿por qué queréis ser castigados? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, la condición en el pecado, la gente podrá estar muy bien de salud, podrá estar muy bien físicamente, económicamente. En este tiempo, en la sociedad, lo que se está celebrando, podrán estar bien en la familia, ¿verdad? Pero la condición espiritual, su condición de pecado. Entonces la Biblia lo describe que desde la coronilla hasta la planta del pie, lo describe de una manera en el pecado. Bueno, si lo miramos en el Nuevo Testamento, también hay descripciones. Hay descripciones, por ejemplo, en Gálatas. Si miramos en Gálatas, también Pablo nos describe entonces condiciones que el hombre sin Dios, sin salvación, está, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Quizá usted tiene deseo de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, pero no puede, no es capaz, ¿cierto? No puede, no es capaz, y hay una lucha. ¿Será que me emborracho este último año? No me emborracho. No, el otro año me bautizo. Uy, no, sí voy a dejar. Y de pronto hay una lucha en la vida. ¿Sigo lo que está siguiendo mi mujer, mi familia, o no sigo? Y hay una lucha allí en la vida del hombre por hacer lo correcto, por hacer lo malo.
y hay una lucha en la vida del hombre. Entonces dice la palabra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Y dice la palabra, cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces hay personas que mienten, que roban, que engañan a la esposa, que están bajo algún pecado, bajo alguna condición, y dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito, o yo no necesito ir allá a esa iglesia, que costales y que eso, no, a mí no me interesa eso, no necesito meterme allá a donde se metió mi mujer o mi mamá o mi familia, no, yo para qué eso. Eso se llama no reconocer que tiene una condición pecaminosa, que está en pecado delante de Dios, y que si llega a morir así de esa manera, por familiar que sea, por conocimiento que tenga la palabra, se va a perder. Y ese es el problema que todos los hermanos tenemos. A veces tenemos un defecto, hermano, usted hizo esto, usted hizo así, yo, hermano, usted como que le grita mucho al esposo, usted como que es muy cruel, muy duro con los niños, usted como que es muy mala clase. No, hermano, yo soy así. No, yo no. El no reconocer un defecto, hermanos. Y créanme, hermanos, que todos pasamos por una condición así, el no reconocer. Y a veces si no reconocemos una situación así, ¿cierto? Nosotros como creyentes, ahora alguien que no ha conocido realmente al Señor Jesucristo. Entonces es difícil. Por eso la gente dice, hermano, a ver, ¿dónde dice que pecado es fumar? ¿Dónde dice que tal cosa? Y como que la gente piensa que uno le muestre una lista, miren que aquí es pecado esto. No. La Biblia dice simplemente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Tanto el pecado de homosexualismo, el lesbianismo, como el pecado de la mentira y el robo son iguales delante de Dios. Amén. A veces uno se escandaliza, ay, aquel mató, uy, aquel hizo esto, uy, aquel hizo lo otro. Pero tanto el que dijo una mentira piadosa como el que mató, violó, ha pecado delante de Dios. Que la ley lo castigue y haya una estipulación, pero en la ley divina, en la ley de Dios, hermanos, por no creer la gente se va a perder. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Usted podrá decir, no, es que yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo soy fiel a mi esposa, a mi esposo, pero es que yo no creo en esa bobada de los costales, es que yo no creo en eso, yo no creo. Y usted podrá ser una muy buena persona, éticamente, moralmente, profesionalmente, pero por no creer en el evangelio del Señor Jesucristo se va a perder. Y eso es no reconocer que si estás vivo es porque Dios te ha dado la vida. Amén. Amén. Usted no está aquí porque la mamá quedó embarazada y usted nació. No, estamos acá vivos y la vida se la debemos es al Señor Jesucristo, al dador de la vida, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces cuando yo no reconozco, eso se está convirtiendo en un pecado, porque yo sé que hay un Dios todopoderoso. Mucha gente se ha perdido, pastor, y entonces los abuelitos y las tatarabuelitos y los antepasados de nosotros que no escucharon el evangelio, bueno, ¿qué pasó con ellos? Dejaron de creer en el Dios vivo que creó los cielos y la tierra por adorar la luna, las estrellas, la tierra, el mar, todo eso. Se envanecieron, comenzaron a razonar, pero qué luna tan grande, tan hermosa. ¡Ay, pero qué estrellas tan bonitas! ¡Mua! Y pusieron a adorar todo eso. Dice la palabra, en vez de darle la honra, la gloria al Creador. Amén. Amén. Entonces la gente por eso se perdió. Por no reconocer, hermanos, porque hay personas y podrán haber jóvenes, hermano, pero yo qué hago, hermano, pero es que yo no he hecho nada, hermano.
una mala actitud que usted tiene en el culto, una mala actitud, una mala, el no reconocer que si usted está vivo, si Dios pudiera abrir nuestros ojos, los ojos espirituales, y de ver la cantidad de demonios y de ver entonces cómo Dios envía a sus ángeles apartando, cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo bendice, que pudiéramos abrir los ojos como cuando fueron entonces ante Eliseo, que estaba rodeado por todas partes, que venían por él y estaba la ciudad sitiada, y le dijeron: Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo tuvo que orar al Señor para que abriera los ojos, y cuando este hombre abrió los ojos, se dio cuenta, hermanos, que habían ángeles y carros de fuego por todas partes rodeando, que eran más los que estaban con ellos dos que el poco ejército que había venido por él. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, hermanos, que por muy insignificante que usted sea o piense que sea, que ya me bauticé y que paso desapercibido y el pastor no me conoce y el pastor no sabe nada de mí, pero aquí hay uno que sí sabe, hay uno que sí te protege, aquí hay uno que sí te cuida. A donde tú vayas y estés, hermano, debemos de reconocerlo a Él, que vivimos por Él, que somos por Él, y que si hay algo en nuestra vida es por Él, hermanos. Amén. Amén. Hay un sordo que tengo una dificultad con él. No tengo una dificultad, sino que sabe tanto el sordo, que me dijeron el equipo de trabajo que fuimos a Valledupar, me dijo: hermano, pongamos a hacer algo al joven que vamos a llevar. Yo le dije: no. Ay, hermano, pero ¿por qué? Es de gran ayuda, es de gran bendición, sabe mucho, está estudiando en la universidad. Y mire, precisamente por eso, es que sabe tanto y puede aprender tanto de la Biblia, y sabe tantas cosas de la Biblia que no ha recibido el Señor Jesucristo, que no se ha arrepentido. No, es que yo sé eso de la Biblia, no, es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé. Y a veces nosotros, con los padres de los otros, estamos trabajando también con ellos, porque al que tiene una discapacidad como que lo elevamos por allá tanto: ay, pobrecito usted, y creemos que es que porque es sordo, porque es ciego, porque tiene alguna limitación, y entonces Dios va a tener misericordia. No, hermanos, porque hubo una ley para el sordo y una ley para el ciego. Dicen: no maldecirás, ¿cierto?, al sordo, no pondrás tropiezo al ciego, ¿cierto? Entonces Dios los hizo iguales, Dios nos hizo a todos iguales. Y a veces nosotros cometemos el error, y la gente a veces no reconoce al Señor porque los elevamos por allá en una nube alta, hermanos. Pero aquí si hay alguien grande y alto, que tiene que estar alto, es el Señor Jesucristo. Del pastor para abajo, hermanos, simplemente alguien dijo: somos cargaladrillos. Entonces, cuando no reconocemos eso, hermanos, la gente se llena de orgullo, la gente se llena de conformismo. El creyente no va a tener necesidad, el joven no va a tener necesidad de buscar de Dios, ni va a sentir esa necesidad. No, yo estoy bien, ¿no? ¿Cierto? Y cualquier cosa que aprende, cualquier cosa que sabe, ¿verdad? Pero aquí tenemos que decir que si sabemos y aprendemos es porque lo sabemos por el Señor Jesucristo. Pablo dijo: si vamos a hablar en lengua, yo sé hablar en lenguas más que todos ustedes. Si vamos a hablar del conocimiento, yo sé más que todos ustedes, porque era un hombre sabio, era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero él dijo: todo lo que he aprendido, todo lo que sé, lo tengo por basura para agradar a Cristo. Amén. Y cuando sé algo, me hago como que si no supiera. Entonces, qué tan importante, hermanos, que nosotros podamos, cuando reconocemos eso, hermanos, le estamos dando la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Eso fue lo que tuvo que llevar el Señor Jesús a aquel hombre que fue sanado y fue liberado de los demonios, que fue liberado de los demonios. Y Jesús dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas. Es que lo que Jesús hizo en él no era pequeño, no fue algo insignificante, porque dice la Biblia: hacía mucho tiempo estaba endemoniado.
Hacía mucho tiempo vivía desnudo, era el terror. La familia lo había abandonado. Hacía mucho tiempo, dice la palabra, tenía más de 6,000 demonios. Era el terror. No tenía hogar, no tenía familia, no había nada. Entonces, empezando que Dios lo volvió a la sociedad, que el Señor lo sanó, lo salvó, le devolvió entonces un hogar, porque Él dice: vete a tu casa, ¿cierto? Lo hizo. Entonces tenía razones, y él pudo reconocer que el que lo había salvado, lo había sanado, lo había liberado era el Señor Jesucristo. Lo que no había hecho la familia, lo que no había hecho la sociedad, lo que no había hecho la gente alrededor de él, lo hizo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que como que concientizarnos y tener muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Que puede que su familia haya tenido una buena familia, venga de una buena familia, de una buena estirpe, de una buena descendencia, o sea lo que sea, hermanos, pero lo que Dios ha hecho en nosotros no lo ha hecho nadie. Amén. No lo hace nadie, ni lo hará nadie, hermanos. Entonces es importante uno como que reconocer eso, reconocer esa situación. En el Salmo 111, vamos a mirar 2 versículos en los Salmos. Salmo 111, verso 1 y el verso 2 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, dice, buscadas de todas las que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, y dice: clemente y misericordioso es Jehová. Entonces mire bien que dice: grandes son las obras de Jehová. Amén. Y dice: y su justicia permanece para siempre. Cuando hablamos de la obra de Dios, no hablemos tanto del universo que Dios creó. Hay miles y miles de galaxias, dicen los científicos y los astrónomos y los astronautas y los que estudian todo eso, y dice que la Vía Láctea o el sistema solar a donde pertenece, dice que es una de las más pequeñas que hay, y hablan de millones de galaxias. Entonces, si solamente pensamos en el sistema solar que hay, donde Dios nos tiene y todo esto, no tanto eso, no tanto de la creación que usted y yo alcanzamos a ver, de los lugares hermosos que hay en la tierra, en las selvas, en los paisajes, todo eso, no es tanta esa obra, no es tanto lo que Dios hizo con Israel. Es lo que, cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos de que ese Dios todopoderoso, ese Dios que es el dueño de todo, y que el salmista dice: ¿quién como Jehová, que se humilla a mirar? Amén. Y podríamos decir que ¿quién como Él, hermanos? Que solamente Él se manifestó como hombre. Amén. Dios, el Rey del universo, el dueño del mundo, el dueño de todo, hermanos, se hizo hombre. Amén. Y dice la palabra de Dios que fue tanta la humillación o la bajeza, y dice que descendió a los sitios más bajos de la tierra. Entonces alguien podría decir: bueno, ¿y cuáles son los sitios más bajos de la tierra? No, pues una cueva por allá, en un extramundo por allá, una cueva. No es tanto esa cueva, sino participar de carne y sangre. Amén. Como que encarnarse, humanarse, hacerse hombre, hacerse un embrión, un cigoto, un feto. Eso se hizo Dios, el Dios Todopoderoso. Se hizo un feto, se hizo un cigoto, se hizo un embrión. Que, hermanos, usted y yo, cuando hay mujeres que han quedado en embarazo y que no se ven en la tercera semana y han abortado, él se hizo, como dijo Pablo, como ese abortivo, así, con todo respeto y temor. Él se hizo menos que eso, y por eso lo describe la palabra de Dios, que descendió a las partes más bajas de la tierra.
que nació como nació cualquier ser humano, que participó de carne y sangre, dice la palabra de Dios, que se expuso a la muerte, que se expuso a la humillación. No sé si usted se da cuenta cuántos niños tiran a la basura, cuántos niños son despedazados, los que practican los abortos, el hombre aquel que cogieron por allá en España, que le practicó los abortos a toda la gente que estaba, y las niñas que estaban allá en esas filas armadas, y hablan de miles de abortos que practicó aquel hombre. Entonces el Señor se sometió y se expuso a todo eso, hermanos. Yo me pregunto, ¿será que en aquella época no practicaban los abortos? Pues practicaban, hermano, como practicaban el sistema de no tener familia. Por allá hubo un hombre que Dios lo castigó porque no quería embarazar a una mujer, porque él sabía, si esta mujer queda en embarazo, va a ser hijo de la otra familia mía, no va a ser hijo mío. Y Dios tuvo que castigarlo y matarlo porque no creaba descendencia. Entonces, así como había los sistemas de no tener familia, también había sistemas para que los niños no nacieran. Entonces el Señor se expuso, Dios se expuso a toda esa humillación y a toda esa bajeza, de tal manera que Pablo describe que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, siendo el dueño de todo, para enriquecernos a nosotros. Hermano, lo que el Señor hizo es grande, más grande que todas las cosas grandes que hay en el universo. Fijarse en usted y en mí. Hermanos, es que si yo le decía a los hermanos en Bucaramanga, el Señor, ¿por qué tuvo que fijarse en mí? Que mi mamá es que me iba a abortar. ¿Por qué se tuvo que fijar en mí, un vicioso, un marihuanero, alguien que no valía nada? Fijarse el Señor y puede que alguien podría tener otra estirpe, pero han habido, y por eso dice la palabra, de lo vil, de lo menospreciado escogió Dios. Amén. Así como escogió a otros que eran más malos, o otros que quizás eran más buenos, pero estábamos en la misma condición pecaminosa. Y que la obra, cuando la Biblia habla de la obra de Dios, no solamente se refiere a la creación, las estrellitas, los animalitos, todo eso, sino a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa redención, esa salvación, esa santificación, que siendo pecadores, hermanos, no teníamos ningún valor. Bueno, no teníamos ninguna clase de valor. Hoy usted y yo tenemos valor. Hoy usted vale para Dios. Hoy usted y yo, la Biblia nos llama que somos ese tesoro. Amén. Y que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Hoy tenemos valor porque Él nos dio valor, ¿verdad? Pero cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin salvación, la Biblia nos describe que estábamos muertos en delitos y pecados. Ay, ¿y qué hacemos con un muerto? Hay que enterrarlo, ¿cierto? No, déjeme ese muerto ahí en la casa, yo me quedo con él. Póngale lo que le quiera poner. No. Entonces los huesitos o el polvito ese que sacan de las cenizas, hermano, eso enferma a la gente que está en la casa. Amén. Entonces si hablamos de lo que teníamos y el valor, hermano, no teníamos ninguna clase de valor. Y hoy Dios, hermanos, hoy podemos estar delante del Señor porque Él nos ha dado valor y porque lo ha estimado a usted de un alto precio. La palabra dice que fuiste de gran estima delante de Dios, fuiste tan honorable y de tan estima que el Señor pagó un alto precio por ti. Amén. No pagó dólares, no pagó los tesoros del mundo, no. El precio fue su sangre, fue su vida, fue esa obra. Hermanos, Dios dar la vida. Cuando hablamos de que Dios dio la vida, es que ese Dios, que ese Espíritu se hizo hombre, se humilló, se bajó hasta lo sumo. Y dice, y estando en la condición de hombre, dice la palabra que fue humillado, fue ultrajado. Yo no sé
Pero la Biblia habla de que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Poco menor que los ángeles. Es decir, hay un valor más agregado o más elevado del ser humano al de los ángeles. El Señor se pudo haber manifestado como un ángel, y de hecho la Biblia habla del ángel de Jehová. Pero para poder redimirnos a nosotros, para poder salvarnos a nosotros, para poder quitar el pecado que nosotros teníamos, hermanos, Él tenía que hacerse hombre. No bastaba con ser un ángel, porque un ángel no tiene cuerpo, ni sangre, ni nada de eso, y se necesitaba sangre para que esa sangre, hermanos, no cubriera tanto como los animales, sino que quitara. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces miren las obras tan grandes, hermanos, que Dios ha hecho con nosotros. Que esto no lo hace, hermanos, el diablo no hace eso. Por el contrario, la Biblia dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. A eso vino el diablo. Pero el Señor vino a dar vida, y dice la palabra, a dar vida en abundancia. Salmo 126. Entonces no se equivocó Jesús al decir: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Salmo 126. En este himno del Salmo que Israel cantaba, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice: estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Entonces, Israel estuvo mucho tiempo cautivo, y entre muchas cautividades que tuvo Israel, estuvo 70 años cautivo bajo el imperio babilónico, donde reinaron varios reyes, y algunos de ellos le decían: cantadnos aquellos cánticos. Ellos decían: no, ¿cómo vamos a cantar? No tenemos libertad, porque estaban cautivos, ¿cierto? Pero entonces, aquí en el Salmo 26, ellos están orando por esa restauración, están orando por esa liberación, y que cuando viniera esa liberación, ellos decían: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice: estaremos alegres. De la razón por la cual había alegría, a pesar de que estaba saliendo de la cautividad, de todo eso, dice, es porque las cosas grandes que había hecho el Señor. Entonces, más grande, hermanos, que quizá lo que Dios hizo en Israel, como fue la liberación de Egipto. Cuando ellos estaban cautivos, ellos pasaron por el mar en seco. Ellos comieron, no había pan, no había agua, no había nada, y el Señor les hizo caer pan. Bebieron agua en medio de un desierto, especulando, yo diría que agua fresca, no estaba caliente ni tibia. El lago para calmar la sed que traían. Entonces, todo lo que Dios hizo en la vida de ellos, entonces se resaltan los salmos y dice las cosas grandes que ha hecho. Pero yo creo que más que lo que hizo con Israel, es la redención de lo que Dios está haciendo hoy. Amén. De ver una persona endemoniada, de ver una persona que nadie da nada por ella, y que simplemente escuchó la palabra, que simplemente le creyó a Dios, y por creerle a Dios y escuchar la palabra fue libre de los demonios y fue sanado de la enfermedad. Sintió el gozo de la salvación, sintió algo que antes no lo había sentido con ninguno de los placeres que hay en el mundo. Amén. Entonces hay razón por las cuales entonces
el Señor Jesús le dijo: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora, miremos cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios con usted? ¿O qué ha hecho Dios en usted? Amén. ¿Qué ha hecho Dios en usted? Entonces podríamos decir, bueno, ¿dónde estábamos cuando Dios nos encontró? Estábamos algunos bajo el efecto del alcohol, de la droga. Unos estábamos endemoniados, otros estábamos bajo la idolatría, otros estábamos bajo la ignorancia totalmente, ¿cierto? Otros estábamos equivocados en el lugar equivocado, pensando que allá era donde se buscaba de Dios, y estábamos embolatados. Pero Dios paulatinamente fue revelándole, pero Dios paulatinamente fue mostrándote que estabas en pecado, que necesitabas la salvación, el perdón, la liberación, que necesitabas ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hoy estamos aquí, podemos decir: cosas grandes ha hecho Dios conmigo, y cosas grandes Dios seguirá haciendo en la historia nuestra. ¿Sabe, hermanos? Mientras estemos aquí en esta vida y en este mundo, el enemigo va a seguir batallando en contra de tu alma. El enemigo va a seguir haciendo muchas cosas terribles, pero también las obras de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios va a contrarrestar y le va a demostrar al diablo y al mundo que tú le sigues perteneciendo a Dios, que aunque tú no tengas fuerza, que aunque tú no seas capaz, Dios sigue haciendo cosas grandes en tu vida. Hermano, el Dios que tenemos en esta noche no es un Dios histórico, no es el Dios de Moisés, no es el Dios de aquel endemoniado, es el Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el Todopoderoso para sanar al que está en el hospital, para llenar con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cosas grandes seguirá siendo Dios en nuestra vida, hermanos. Hermano, tan particular y tan especial que así tú no hagas nada grande por el Señor, porque así somos nosotros. ¿Hasta dónde es capaz de usted hacer cosas grandes para el Señor y para su obra? Y quizá no tengamos la valentía de hacerlo, y quizá Dios tenga que ayudarnos y empujarnos y como que someternos allá para que nosotros hagamos. Y aún así, hermanos, Dios sigue haciendo cosas grandes. Amén. ¿Hasta dónde usted es capaz de hacer algo grande para con el Señor? Y cuando usted se compromete, hermanos, mire, Dios se comprometió con usted. Amén. Sin usted comprometerse con Dios, hermanos, Dios con usted se ha comprometido y está haciendo cosas grandes. Y de seguro, hermanos, el Dios lo estará haciendo y estará preparando, pero Dios también está haciendo cosas grandes alrededor de tu familia. Dios también hará cosas grandes y extraordinarias, hermanos, porque Él sigue siendo el mismo. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Este Dios que tenemos, hermanos, no es cualquier Dios. Y yo le invito para que usted reconozca, aleluya, para que reconozcamos que si somos algo, que si tenemos algo, aleluya, que si hoy vistes bien, que si hoy estamos cumpliendo un año más de vida que el Señor nos ha dado, es por la gracia de Él, es por la misericordia de Él. Que si hoy tienes salud, que si hoy sabes un poco más, que si hoy tienes esa revelación del nombre, hermanos, es porque se lo debemos a Él. Y esto hay que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que Él sigue haciendo cosas grandes, que Él hará cosas grandes y extraordinarias que todavía nosotros no conocemos, que todavía nosotros no nos hemos enfrentado a ellas, pero que Dios hará esas cosas grandes, maravillosas y poderosas. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Aleluya. Hemos pensado que sí.